a platicar sobre las intervenciones extranjeras en México. Él estudió Historia en la Universidad de Tlaxcala y también la maestría en Historia del Pensamiento en la Universidad Panamericana y está comenzando con los estudios del doctorado también en Historia. Bueno, es conductor de un programa en la revista Cuerpo Sano todos los martes. Tiene un canal de YouTube que se llama Historiadores, por si lo quieren seguir. Y pues nada, Héctor, pues ya estamos muy entusiasmados de escucharte el día de hoy y que nos platiques de este tema. Así que adelante y bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Qué gusto que estén Bienvenido. aquí. Pues digo, con algunos ya hemos coincidido, yo creo que en otras sesiones. Y bueno, pues la idea es que efectivamente esta plática dé un poco de continuidad a las sesiones anteriores. Entiendo que ya vieron acerca de la independencia, ya vieron acerca de algo de los procesos revolucionarios, y bueno, pues habría que partir ahora ya de la nueva condición del México independiente. México ya se encuentra independiente a partir de 1821, y para empezar este tema habría que decir que la misma independencia de México fue originada por una intervención. Digo, me atrevo a decir eso porque pues en realidad es que en México teníamos una revuelta, había guerrilla en la zona actual del estado de Guerrero y todavía no terminaban de controlarse las condiciones en el país. Había estado durante parte de la guerra de la independencia un virrey, el virrey Calleja. Y entonces el virrey Calleja había sido notoriamente duro contra los insurgentes durante los principios de la independencia. Provocó un tema que se llamó el diezmar a la población, que es ir a los lugares y si alguien protegía a los insurgentes, los sometían a pena de muerte al 10% de la población. Y si aún así con eso no se arrepentían, entonces aplicaba el 50% de la población pasaba por armas. Y la verdad es que el virrey Calleja fue muy duro, tan es así que finalmente lo mandaron de regreso a España por quejas. Y cuando estuvo en España, él organizó el regreso con un ejército. Ya pasó ahí sus pruebas jurídicas, al final lo declararon que no había ningún tema que castigarlo ni que culparlo en España, y entonces él decidió organizar un ejército para invadir, bueno, para llegar a México, y por eso digo un poco el sentido de la intervención, de la invasión. Traes un ejército con el general Riego. Y entonces el general Riego, que viene comandando un ejército en un lugar de Sevilla, cerca de Sevilla, que se llama Cabezas de San Juan, organiza que de repente ese mismo ejército no se utilice para invadir México, sino que se utilice para regresarse a Madrid, orillar al rey Fernando VII a que acepte la Constitución. Había una Constitución que se había estado peleando desde 1812 en Cádiz, que proponía que el rey se sometía a las leyes, se sometía a un congreso y que el congreso tenía un esquema democrático. Era un proceso liberal. Entonces el rey no lo había aceptado cuando regresó al poder después de la época napoleónica. Y con esa situación el ejército agarró a Calleja, lo encarcelaron, o sea, el mismo ejército que él se iba a llevar a México, de repente lo atrapan y lo meten a la cárcel. El ejército comandado por el general Riego se regresa a Madrid, obligan al rey a jurar la Constitución y bueno, pues ese ejército nunca llega a México. Y entonces esa es la situación que origina la independencia de México. Precisamente Iturbide, al ver que España era liberal, no le gusta ese modelo, él es absolutista. Él pretende que el gobierno sea absolutista. Dios puso al rey, y eso de que el rey se someta a las leyes, que haya un congreso, que haya democracia, pues no le gusta tampoco a Iturbide. Por eso al final propone independizar a México, hacer que México sea absolutista, invitar al rey a que sea rey de México, y aquí en México sería rey absolutista, mientras en España sería rey liberal, y con eso resolver el tema. Y con eso es que provoca la independencia. Así es como logra engañar a Vicente Guerrero. Se reúnen en Acatempan, se dan el dichoso abrazo, se hace el plan de Iguala, y se propone efectivamente las tres garantías: religión, independencia y unión a Fernando VII.
Entonces, precisamente ese es el proceso con el cual se logra la independencia. No sé si con eso logro empezar a poner un marco teórico para decir, bueno, pues es que México nace hasta de un mismo proceso transoceánico, un proceso con ejércitos que se mueven por el mundo, y pues la verdad ya estamos viviendo una época, además, herencia napoleónica, pues precisamente de invasiones, de colonialismo, de imperialismo, que al final precisamente ese es el intento por ordenar a México, por ordenar a los insurgentes, pero al final termina provocando la independencia de México. Y bueno, pues eso va a ser un proceso que origine que después en México, durante todos los años, bueno, el principio de los años 20, haya una lucha entre absolutistas y liberales. Absolutistas que quieren un rey puesto por Dios, y unos liberales que quieren constituciones, que quieren división de poderes, que quieren leyes conforme la Revolución Francesa. Entonces, no sé si logro con eso poner un marco teórico de principios del siglo XX. No sé si haya preguntas, comentarios, dudas sobre esa situación. ¿No? Ningún comentario. Si no, continuamos. Entonces, bueno, pues precisamente en ese proceso es que de repente vamos a partir. ¿Cuáles serían nuestros primeros momentos? Pues bueno, aquí ven la famosa pronunciación, el pronunciamiento del general Riego, que al final se regresa de cabeza hasta San Juan, y el pueblo lo está festejando porque esa parte de la población estaba convencida de que debían de tener una constitución. Y bueno, pues es efectivamente una mención preliminar, una mención honorífica dentro de lo que serían las posibles intervenciones a México, pero esta no es pues en términos también estrictos, no es una intervención, no es una invasión a México. Bueno, pero sí tenemos otra intervención, esta sí ya la tenemos en 1829. Es una invasión por parte de España. Sucede que en España al final el rey de Francia, Luis XVIII, organiza un ejército, invade, el rey de Francia, Luis XVIII, invade España, quita al gobierno liberal y quita la constitución y le regresa el poder a Fernando VII de manera absolutista en 1823. Se le llamó el trienio liberal. De 1820 a 1823 fueron 3 años en los cuales hubo un gobierno liberal en España. Entonces, pues tienen que poner orden. Ese ejército que invadió desde Francia a España se llamó los 100,000 hijos de San Luis. Y finalmente, bueno, pues España tarda un tiempo en reordenarse y quiere recuperar su colonia, como que perdimos México. Entonces, organizan a un ejército comandado por el general Isidro Barradas. Y el general Isidro Barradas viaja en sus barcos, trae todo un ejército a México, llega pues haciendo su navegación y finalmente llega a Tampico. Y en Tampico desembarcan con la intención de que el ejército se dirija a la Ciudad de México, tiren al gobierno independentista, restablezcan el virreinato y restablezcan el orden colonial. Y entonces en esa situación, Isidro Barradas desembarca, y aquí participa un gran personaje muy importante que sería el general Antonio López de Santana. Antonio López de Santana ya había estado participando en diferentes eventos. Él provocó la caída de Iturbide y estuvo participando en una conjura en contra de Iturbide. También estuvo metido en una conjura en contra del presidente Manuel Pedraza. Manuel Pedraza fue el siguiente presidente después de Guadalupe Victoria. Y Manuel Pedraza ganó las elecciones, pero Guerrero le reclamó las elecciones. Hubo fraude electoral, voto por voto, casilla por casilla. Y entonces, al final, Vicente Guerrero logra la renuncia de Manuel Pedraza como presidente en México, y entre todo eso está metido Santana. Entonces, bueno, pues contándoles más o menos de dónde sale Santana. Es que llegó Barradas, el general Isidro Barradas, con un ejército a Tampico para atacar México. Y en eso, pues lo que hace Santana es tomar al ejército, tomar la comandancia del ejército de México para defender la independencia y dirigirse a Tampico,
porque él cree que con eso va a ser un héroe militar. Recordemos aquí un poco, nuevamente lo nombro, ya lo nombré hace unos segundos, el tema de la herencia napoleónica. Napoleón Bonaparte fue gobernante de Francia y prácticamente toda Europa de 1800 a 1815 y demostró que un soldado afortunado podía ser un gran general, podía ser un gran comandante mundial. Hace una demostración de meritocracia. Y pues la verdad es que también no tenía por qué haber sido un noble, no nació en una familia de gente de origen feudal. Él era un plebeyo, pero por sus méritos, por su gran capacidad militar y después su gran capacidad administrativa, se volvió un gran personaje histórico, Napoleón Bonaparte. Entonces eso da un ejemplo para muchos generales. Toda América Latina se caracterizó por tratar de imitar a Napoleón Bonaparte, hasta Porfirio Díaz lo intentó imitar. Y bueno, pues este es un ejemplo. Antonio López de Santana es un general que dice, pues yo puedo ser héroe, yo puedo tener un poco el estilo napoleónico, combatir a Isidro Barradas y convertirme en un gran general de México, que se vuelva un héroe, que me hagan honores y que se vuelva el gran tipo que puede convertirse después en emperador. Ya una vez Iturbide lo había intentado y efectivamente su imperio terminó fracasando por divisiones internas y por una serie de pugnas, y también por su origen absolutista, mientras también la tendencia era un poco más hacia el liberalismo. Y bueno, pues en ese tenor es que él se dirige a Tampico, pero sucede que Isidro Barradas, los soldados, se empiezan a enfermar. Les da una fiebre, seguramente fue fiebre tifoidea, y empiezan a enfermarse todos y al final no pueden combatir. Probablemente esté enfermo más del 70% del ejército, él mismo está enfermo, acude al campo de batalla todo enfermo, pero sus mismos soldados tienen que abandonar el campo de batalla dentro de los síntomas de la enfermedad. Y en eso, pues lo que hace Santana es que se entera de la situación, da unos cañonazos y Isidro Barradas inmediatamente desiste y se rinde. Y bueno, pues frente a eso, efectivamente tenemos un acto ganador, un acto militar ganador por parte de Santana. La verdad es que esto también le ayuda mucho al tema de la tifoidea del ejército de Isidro Barradas, que se termina regresando a México. Y con eso, por supuesto que Santana se hace nombrar el héroe de Tampico. El mismo himno nacional en su nacimiento lo nombra este gran triunfo. Cuando nombra a Santana en el himno nacional que hoy cantamos, que quitó esa estrofa, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos la primera intervención, que precisamente, me regreso una lámina, es de 1829, la intervención española, tratando de recuperar, se pierde la batalla porque Isidro Barradas y su ejército se enferman, Antonio López de Santana sí da unos cañonazos, la verdad es que ni siquiera hay un enfrentamiento como tal, y se retiran los soldados españoles y se regresan. Y Santana es el héroe de Tampico, con lo cual también pues, va a ser mucho tiempo su emblema, ¿no? No sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta, algún comentario de esta primera intervención, como para poder ponernos también dentro del mismo contexto y más o menos ubicaron todos los personajes al presidente Manuel Pedraza, que fue quitado al poder con Vicente Guerrero, etc. No Esto sé si fue de 1829 a qué fecha. Fue mediados de 1829. Uy, perdóname, no tengo aquí la fecha exacta, pero no dura, es una invasión que dura apenas unos días, ¿eh? Ya, mismo año. No, déjame buscar el dato, ahorita te lo digo. No, la verdad es que no recuerdo la fecha de este evento del general Barradas. Sé que a partir de eso, evidentemente, pues Santana va a subir su estrella política de manera impresionante, ¿no? A partir de 1829, también como herencia del gobierno de Vicente Guerrero, que al final va a terminar cayendo y luego lo van a fusilar. ¿De esto no? Pero bueno, entonces sí. Aquí tenemos pues este evento. ¿Qué otro caso deberíamos de nombrar como mención honorífica? Porque aquí no podemos hablar de manera estricta, siendo puristas, de una intervención. Sucede que en 1836 se da la independencia de Texas. La independencia de Texas
se hace con la declaración de varios personajes allí en Texas que son de origen de las colonias de Estados Unidos. Estos muchachos se levantaron, ahí entre esos está David Crockett, y sucede que al final el ejército mexicano con Santana nuevamente va a ir a Texas y van a arrasar con el Álamo. Entonces, pues al final el arrasar con el Álamo supondría que con eso el levantamiento de los tejanos, de David Crockett y los personajes que vivían ahí, se hubieran rendido. Perdónenme, yo no sé, aquí me fui muy rápido y no expliqué varias cosas. Una, sucede que Texas es una zona bastante despoblada. Durante los primeros años de la independencia de México, se favoreció que quien se cruzara la frontera, quien llegara a México, al nuevo México independiente, y poblara esa zona, se le iban a facilitar muchas cosas. Por ejemplo, no pagaba impuestos, pero tenía que garantizar, y se le daban tierras, títulos de propiedad, pero tenía que garantizar que tenían primero, que eran católicos. Segundo, pues que se convertían en mexicanos. Pero pues eso fue aprovechado por colonos de Estados Unidos en su expansión a cruzarse, a declararse católicos, pero tener prácticas protestantes, ocupar esa zona y empezar a poblarla y hacerla productiva. Y efectivamente, pues en 1836 se declararon independientes. Ahí tenemos al gran David Crockett como uno de los comandantes de este grupo de rebeldes que se quiere independizar, que quiere independizar Texas. Otro personaje que está aquí involucrado se llama Lorenzo de Zavala. Lorenzo de Zavala participó en la independencia de México en 1821. Fue un gran personaje que propuso el modelo federalista, que estuvo diciendo que la forma de que debería de organizarse el país es por medio de estados separados, independientes y no un gobierno centralista. Y al final, pues estuvo ahí participando también en temas de Hacienda, donde le dieron un puesto político en México. Pero sucede que después se fue a Yucatán, que era su zona de origen, y él quiso declarar independiente a Yucatán. Y luego, como no le funcionó, porque lo metieron a la cárcel, terminó yéndose a Texas. Y aquí en Texas, con los grupos de norteamericanos que se cruzaron, cuando se declaran la independencia, Lorenzo de Zavala está dentro del grupo dirigente de los tejanos que están rebelándose. Entonces, bueno, pues al final aquí tenemos un personaje que firmó la Declaración de Independencia de México, tenemos la firma de Lorenzo de Zavala en la Independencia de México, y sucede que después participa en la Independencia de Texas. Y al final, bueno, pues viene primero la Guerra del Álamo, le digo que Santana aquí arrasa con los rebeldes, y finalmente va a permanecer ahí, y a los pocos meses, al poquito tiempo, prácticamente un mes y una semana, termina llegando el ejército norteamericano a apoyar a los rebeldes tejanos, al mando de Sam Houston. Sam Houston es norteamericano, viene con un ejército desde las colonias norteamericanas independientes, desde Estados Unidos, en la parte de Luisiana, por ahí es por donde entró. Entonces al final invade México, apoya al grupo de rebeldes de Texas, y aquí en la batalla de San Jacinto se cuenta la historia de que Santana estaba tomando una siesta cuando llegó Sam Houston al campo de batalla. Entonces, sin su pierna, perdóname, aquí estoy revolviendo historias. Aquí sucede que Santana estaba dormido y lo van a agarrar. Y a la hora de agarrarlo, pues lo van a atrapar y lo van a hacer que ya prácticamente sin una batalla, sí hubo una batalla en San Jacinto, con alguna escaramuza ahí desordenada, pero atrapando a Santana, lo van a hacer que firme la independencia de Texas. Y bueno, pues esa es la situación de Texas. Sí tenemos una intervención, la de Sam Houston, con un ejército muy numeroso. Tenemos hechos curiosos que yo creo que contribuyeron al desorden. Santana, en su desesperación por ir a Texas a comandar y volverse el general con grandes batallas, con la imagen napoleónica, va
irse con un ejército muy chiquito, pero entonces va a aplicar la leva. Entonces en el camino va agarrando al que se le cruce. Tú te unes al ejército y tú te unes al ejército, y cuando llega a Texas, pues tiene gente impreparada, que no tiene ni zapatos, no tienen armas, y así van a combatir en la batalla. La batalla del Álamo, pues sí la ganan, pero la batalla de San Jacinto, pues fue un desorden espantoso, la gente sale corriendo, no tiene ninguna experiencia militar. Al final termina siendo un desastre la batalla de San Jacinto, y por eso es que al final todos los mexicanos que se habían ido ahí, que además ni comían, porque no había ni forma de abastecer comida en esos trayectos, pues provocaron la derrota de Santana y su captura. Y con eso al final pues logramos la independencia de Texas en 1836 con la participación del ejército norteamericano de Sam Houston. Y bueno, pues aquí que nombramientos importantes, bueno, pues al señor Lorenzo de Zavala, que nuevamente aquí participa en la independencia de Texas, termina siendo vicepresidente de Texas. Hoy hay un edificio en su nombre en Houston, en la ciudad de Houston, que conserva lo que sería el Archivo General del Estado. Se llama así Lorenzo de Zavala, en honor a este personaje de origen, pues, neo-español, ¿no? ¿Y qué más? Y bueno, pues ya estaría, eso es lo que quisiéramos nombrar de esta experiencia de 1836, de la independencia de Texas. No sé si hasta aquí hubiera algún comentario como referencia a estos eventos que estamos comentando. Sí, se dice que la toma del Álamo fue una matanza muy, muy cruel. Sí, sí, de todos los que estaban en el Álamo refugiados, porque al final se refugiaron ahí, estaban preparados para el avance y estaban esperando el apoyo de los militares norteamericanos, pero al final fue una matanza espantosa, mataron a todos, solamente dejaron vivos a 2. Okay. Entonces, sí había varias personas, fue una masacre espantosa, porque además sí fue una demostración de poder por parte de Santana. Creyó que eso le iba a funcionar y la verdad es que termina siendo pues, un final bastante vergonzoso. Okay, claro. Una pregunta. La gente que hace todo esto, ¿es gente corrupta defendiendo o buscando intereses propios o defendiendo algunos ideales? ¿Estás hablando de Santana particularmente? Yo creo que... Lorenzo Zavala, de Crocker, de San Claro, Houston. es que te voy a decir, por un lado... El mismo Santana. Yo creo que podría hablar por un lado de Santana. Ahí te recomiendo un gran libro de Enrique Serna que se llama El seductor de la patria. Es un libro maravilloso, uno de los 5 mejores libros que he leído en mi vida. Es una novela fabulosa, pero prácticamente es una novela histórica con mucho rigor. Y se me hace fabulosa la historia. Y habla acerca del personaje Santana. Yo creo que Santana, dentro del gran peligro que tienen varios de estos personajes, es su frivolidad. Son muy superficiales. Nunca vieron el fondo del tema. Napoleón fue un personaje súper preparado. No es un improvisado que de repente participa en una guerra. O sea, Napoleón tenía formación militar. Napoleón tenía maestros militares importantes, tenía estudios de matemáticas, de geometría, tenía filosofía. Y por supuesto, además participó en la revolución. Además participó en la revolución en el lado radical. Él fue robespierrista. Napoleón Bonaparte fue robespierrista, fue terrorista. Mientras tenemos a un Santana, pues que no entiende ni de política, no le importa. Santana fue un tipo que dio golpes de estado a sí mismo, ¿no? Santana cambió de bando a cada lado. Santana, aun cuando los masones estaban metidos dentro de todo este tema, Lorenzo de Zavala es masón, pues la verdad es que los grupos masones siempre andan manipulando a Santana y Santana nunca es un participante importante ideológico de la masonería. Entonces, al final, sí estamos hablando de un personaje muy frívolo, muy carismático. Eso hay que aceptarlo porque si no, no se explica cómo llegó al poder 11 veces. Fue 11 veces presidente y nunca terminó su presidencia, nunca, ni una sola. Y bueno, se declaró Alteza Serenísima, lo cual es el equivalente a emperador en su último gobierno. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí es un personaje que yo creo que además está rodeado de una serie de aduladores, gente que te dice todo, sí, no, sí, lo que usted dijo, se ríe sus chistes. Cuando necesitas a tu alrededor gente que te critique, ¿no? Que te oriente, que te modere. Es muy difícil esa situación.
Lorenzo de Zavala fue un desesperado. Fue un desesperado de que, oye, es que yo luché por la independencia. Me suena más cercano a un tipo como Bolívar. Bolívar luchó por la independencia de América Latina, por el bien de América Latina, por la unión de América Latina. Un idealista. Y pues Simón Bolívar combatió desde Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Independizó todos esos lugares. Y lo que no quería era el soldado afortunado, quería un federalismo, un gobierno republicano, democracia, división de poderes. Él mismo, Bolívar, se indignó cuando Napoleón se coronó emperador. Dijo, ¿acaso el final de la revolución es la traición? Y terminó siendo un tipo aborrecido por todo el mundo, despreciado, maltratado. Y América Latina se despedazó, se volvió varios países. Lorenzo de Zavala yo creo que fue un personaje que padeció más o menos el mismo síndrome, ¿no? ¿Cómo es posible que los países no funcionen? Yo no puedo creer que el tema termine ganando el soldado afortunado, termine ganando el hombre carismático sin conocimiento político y llega al poder, pues al final alguien que no vela por los intereses más que del grupito de sus cuates. Y Lorenzo de Zavala por eso fue a Yucatán tratando de hacer la independencia de Yucatán. Y después en Texas se encuentra ese modelo para hacer una independencia. Que a lo mejor yo no castigaría. Mi gran reclamo, mi forma de expresarme de Lorenzo de Zavala fue un poco al principio como de traidor, porque sí lo considero así. Pero la verdad también es un tipo convencido de sus ideales. Y yo lo veo más cercano a un idealista, a un personaje más preparado que Santana. No lo sé, digo, por supuesto que aquí estamos hablando de un juicio a personajes, cosa que a veces no es tan válido. Pero ¿qué tiene que ver el Lorenzo de Zavala que dice, quiero lograr esto en Yucatán y termina logrando algo parecido en Texas? Sí. ¿Cuál idealismo? Es como una sociedad utópica, ¿no? Quiero hacer una sociedad nueva, con derechos nuevos, con igualdades, con leyes que favorezcan a todos, y por eso es que creyó que la fundación de Texas era ese su camino, ¿no? De hacer una sociedad nueva que partiera de cero. Yo creo que ese es un poco también la fácil, ¿no? Porque es cierto, eso pasó. O sea, 180 años de historia, ¿no? Eso es lo que se tiene, ¿no? ¿Qué más? Perdónenme, nada más que me mandaron un mensaje y no quiero que nos interrumpan. ¿Qué más? Bueno, pues ese es Lorenzo de Zavala. Pasaremos a la segunda intervención extranjera. Ya nombramos al general Barradas. Cuenta que nada más los que dicen que no, pero todos, o sea, porque son de cuenta los que pagan, pero realmente son súper poquitos, o sea. Perdón, no estoy entendiendo la pregunta. No, yo creo que no era para nosotros, Héctor. Yo creo que disculpen, no. se quedó el mío. Adelante. Fue así. Correcto. A ver, ¿qué más? Aquí tenemos lo que sería la invasión francesa, la primera intervención francesa, que sería en 1838, la Guerra de los Pasteles. ¿Qué es lo que vemos aquí con ¿qué es lo que vemos en este evento? Bueno, sucede que en la revuelta de 1828, la que nombré hace unos minutos, en contra de Manuel Pedraza, el presidente, y que al final tiraron al presidente para que fuera Vicente Guerrero el presidente nuevo. Perdónenme, que me están bombardeando aquí de mensajes. Ya está. Entonces, al final, les digo, tenemos la revuelta de 1828 y en esa revuelta hubo bastantes destrozos en la ciudad. Dentro de esos destrozos, al final, hay un reclamo del gobierno francés de destrucción de habitantes franceses en México. Oye, en esa revuelta atacaron sus bienes, los destruyeron y estamos haciendo un reclamo. El reclamo es de 600,000 pesos.
Y ese ataque de 600,000 pesos incluye una lista, y entonces ponen todo lo que se atacó. Se atacaron casas, se destruyeron comercios, pero hay un detalle dentro de esa lista de cosas que se están reclamando por parte del gobierno francés, que es una pastelería, que se destruyeron los pasteles y se destruyó la pastelería, y ahí se hace un reclamo de 200,000 pesos. O sea, dentro del reclamo monetario, el 30% correspondía a la pastelería. Y es una cantidad muy fuerte de dinero para el reclamo que se estaba haciendo en la época. Entonces, al final, sucede que se aprovecha ese pretexto para hacer ese reclamo. El gobierno, que ha tenido diferentes grupos que han estado gobernando en el país, al final no reconoce esta deuda, y esto lo aprovechan los franceses para invadir. Es el gobierno de Luis Felipe de Orleans en Francia, el rey Luis Felipe, el rey burgués. Y bueno, pues al final el rey burgués manda estos barcos, invaden México, primero llegan a Veracruz. Ahí podemos ver en la imagen que está San Juan de Ulúa del lado izquierdo, y lo que hacen es un bombardeo de la ciudad. Santa Anna en este momento, dentro de todas sus participaciones, ha sido presidente ya 2 veces, y sucede que está ahorita refugiado en su casa, porque está como repudiado por parte de los grupos políticos. Cuando sabe que se va a dar la batalla en Veracruz, él sale intempestivamente otra vez a decir: aquí está otra vez mi gloria, voy a recuperar lo que fue la humillación de Texas, y bueno, pues al final voy a recuperar aquí mi estrella. Y entonces él se dirige a Veracruz, y ahí se pone al frente del ejército que estaba ahí tratando de defender la ciudad, y dentro de una imprudencia, él se pone muy cerca donde están cañando los cañonazos, y un pedazo de cañón sale disparado contra su pierna. Y al final su pierna izquierda termina siendo lastimada, se lo llevan ahí a la enfermería y le terminan amputando la pierna, abajo de la rodilla. Y pues la verdad es que aquí es humillante. México termina aceptando con ese bombardeo y con esta situación, termina aceptando que tienen que pagar la deuda de los pasteles y toda la deuda completa. No pueden defender la ciudad, y Santa Anna le han cortado la pierna. Pero Santa Anna se quiere presentar aquí nuevamente como héroe. Entonces al final toma su pierna, la pone en un ataúd para pierna, un ataúd chiquito, se lo traen a la Ciudad de México con un ejército, se presenta en la Ciudad de México como el gran triunfo que le logró ganar a los franceses, cosa que no es cierto. Y al final, bueno, además va avanzando un ejército adelante de él, un grupo del ejército, dando señales y vítores y regalando pancartas diciendo que ahí viene el triunfador de la intervención francesa, y finalmente pues va a llegar a la ciudad con su pierna. Aquí tenemos, por ejemplo, el bombardeo de los barcos hacia San Juan de Ulúa, una cosa terrible, porque efectivamente pues hace un daño a la ciudad espantoso, un daño a lo que sería el mismo castillo. Y bueno, pues aquí vemos una imagen en donde están representando a Santa Anna con su féretro, en donde está su pierna. Hace todos lo que sería su funeral, le hace el funeral a la pierna, se lo llevan en su comitiva a la Ciudad de México. La pierna va a terminar llegando a la catedral, ahí le van a hacer una misa y te deum, y van a meter la pierna a una tumba. Y bueno, pues al final van a hacerle gloria a Santa Anna. La pierna, finalmente, en otra revuelta, que se va a hacer años después, van a sacar la pierna a la población de la Ciudad de México, la van a amarrar a unos perros, se van a ir corriendo los perros apedreados y se van a llevar la pierna, y después de algún tiempo regresa otra vez Santa Anna al poder, va a pedir que le traigan la pierna de regreso, y la va a encontrar de nuevo. Y después de que encuentra la pierna, la va a volver a enterrar otra vez con honores, con su te deum y todo. Y bueno, pues la verdad es que parte de lo llamativo es que, por ejemplo, cuando pidió recuperar su pierna, pues ofreció una recompensa. Y la gente acudió al Palacio Nacional a entregar la pierna. Aquí está la pierna de Santa Anna. Entonces la recibían y pagaban la recompensa. Pero luego se aparecía alguien más y decía: no, esa no es la pierna, es esta. Y entonces él pagaba nuevamente el rescate. Y otra vez aparecía el siguiente y volvía a darles
un rescate. Así hizo un acumulado de piernas. Se sabe que en la plaza principal del Palacio Nacional se acumuló una montaña de piernas, porque la gente la sacaba de los cementerios para llevarle la pierna para cobrar la recompensa. Y él, pues, dentro de todo, pues, quería recuperar la pierna y no, como no sabía, pues entonces pagaba la que fuera. Y al final, pues sí, dijo que una de esas era la suya y fue la que enterró. Y bueno, pues esa es la historia de la pierna, también heredera de lo que sería precisamente la intervención francesa de la Guerra de los Pasteles, una guerra humillante. Se terminó pagando una indemnización y sobre todo, pues aquí se perdió la pierna de Santa Anna. Yo creo que una de las partes más caricaturescas del personaje. No sé si sobre eso hubiera comentarios. En esos levantamientos o en esas invasiones, ¿son puros extranjeros o hay mexicanos que traicionan a México? No, bueno, de los levantamientos, ¿te refieres a la gente que terminó levantándose para sacar la pierna o de las invasiones francesas? No, por sus propias pistolas, es decir, yo vengo a reclamar esta deuda porque me debes, o fue un colodirus con mexicanos que traicionaron a México y buscaban otros intereses. Mira, sí es claro que en cada uno de los eventos juega un grupo político adverso. Tenemos dos logias masónicas que están participando. Una logia masónica es la yorquina y otra logia masónica es la escocesa. La yorquina viene patrocinada por Estados Unidos y son partidarios de ideales estadounidenses como el federalismo, pero del intervencionismo y de la doctrina Monroe, de la doctrina de América para los americanos. Entonces, al final, efectivamente, sí sabemos que armamento, patrocinio y de repente fuerza que toman algunos personajes son patrocinados por Estados Unidos. Los escoceses son patrocinados por Europa por medio de España. España es el que termina apoyando a los grupos escoceses, pero la verdad es que esos terminan perdiendo poco a poco el poder. Pero Santa Anna estuvo en ambos bandos, porque al final los españoles favorecen más el centralismo. Entonces, al final se vuelven grupos federalistas contra centralistas, se vuelven grupos liberales contra conservadores, porque de repente ellos empezaron a configurar esas imágenes. Y patrocinio norteamericano, más cercano geográficamente que patrocinio europeo, que al final termina, Europa misma está envuelta en una serie de conflictos durante los años 30 y 40, que no les permite patrocinar mucho los grupos centralistas. Pero al final sí obtienen apoyo, ¿eh? El apoyo extranjero europeo es fuerte. Y yo creo que la intervención francesa pues sí tiene partidarios en México, sobre todo para tirar grupos republicanos, federalistas. Entonces eso termina siendo un poco la orientación que van tomando las participaciones extranjeras y los gobiernos que se van dando a finales de los años 30, los 40 y los 50 en México hasta la reforma, los reformistas, de la guerra de reforma liberal de finales de los años 50. Pero bueno, pues esa es más o menos la característica, ¿no? Patrocinados esos grupos por Estados Unidos. O sea, al final, si llegamos a entender, por ejemplo, a ver a Santa Anna en un bando y los conservadores en un bando y a Benito Juárez al final en el otro bando, pues Benito Juárez es patrocinado por Estados Unidos. Le van a dar dinero y préstamos y apoyo de Estados Unidos, con ideales republicanos, ideales federalistas, ideales liberales, porque sobre todo le conviene a Estados Unidos pues la debilidad de México. Lo vamos a ver precisamente en la siguiente intervención. La intervención de 1846 a 1848, que sería la intervención estadounidense. No conformes con que Texas se haya independizado, en 1845 Estados Unidos suma a Texas a su territorio y ahora de repente Estados Unidos se vuelve un espacio mayor. Estados Unidos ha crecido de ser las 13 colonias norteamericanas que habían sido toda la costa del Atlántico. Después le compraron toda la Luisiana, que es una franja
muy grande desde el lago Ontario hasta Nueva Orleans, toda esa franja era francesa. Entonces esa franja se llamaba Luisiana. Y esa franja se la compraron a Napoleón. Entonces al final así fue como para 1804 Estados Unidos se expandió al doble de su territorio. Y luego con la independencia de Texas, pues ya tenían una participación en la parte de Texas y la incorporan en 1843. Y con esta guerra van a ocupar todo el resto del territorio hasta el Pacífico. Van a tomar la mitad del territorio de México con la intervención estadounidense, que va a tener muchas aristas. A ver si no me enrollo aquí. Creo que estamos bien en tiempo. Este del territorio verde es el territorio que tiene México en ese momento. Del lado central superior podemos ver Texas, que ya se perdió. Esa parte que está arriba del letrero México, del lado derecho, era Texas, y ahí se separó y ya se convirtió en parte de los Estados Unidos. Y todo lo que es al norte de la última franja que tenemos hasta arriba es Canadá. Entonces, México llega desde Oregón, que sería el estado o la zona del orégano, hasta pues, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que vemos aquí abajo, ¿no? A Chiapas. Entonces, al final, ese es el territorio de México. Y sucede que Estados Unidos, bajo pretextos prácticamente ilógicos, inexistentes, una guerra injusta, terminan invadiendo México. La invasión se va a dar por diferentes líneas. Va a haber una que se va a dirigir hacia Baja California, la de Kearney, que podemos ver en ese mapa. Vamos a ver otra intervención que se da por el norte, pasando por El Paso, y que al final también desde San Antonio viendo otro ejército, ahí se va a dar la batalla de Monterrey. Y luego vamos a ver lo que sería al general Scott con unos barcos saliendo desde Nueva Orleans, dirigiéndose a Tampico y después a Veracruz. Y desde ahí es donde se va a dar de la parte del general Scott. Es donde vamos a ver la invasión a la Ciudad de México. Pero la invasión, pues la podemos ver que es total sobre el territorio. El resultado, pues es una ocupación de México durante 4 o 5 meses. ¿Cuánto es? Septiembre a febrero. De septiembre de 1847 a febrero de 1848, van a estar ocupando el territorio mexicano. Y bueno, pues la verdad es que aquí se van a dar diferentes eventos. El primero se va a dar en 1846, en abril, se va a dar la batalla de Monterrey. Aquí vemos al ejército norteamericano dirigiéndose hacia Monterrey. Van a ir a la fortaleza del Obispado, que es donde van a defender, donde se va a finalmente defender lo que sería la ciudad de Monterrey. Y es donde se da la batalla. Aquí, bueno, pues vemos el Obispado, lo podemos ver desde otro ángulo, y ahí vemos el Cerro de la Silla al fondo, y pues la defensa prácticamente es destruida, y bueno, pues ocupamos ahí lo que sería ese espacio, después de ahí ya ondeando la bandera de norteamericanos sobre lo que sería Monterrey. La verdad es que termina siendo la primera batalla, una batalla bastante fuerte, septiembre 22 de 1846. Aquí vemos el Obispado en una fotografía actual y el Cerro de la Silla, lo podemos ver ahí, ¿no? Para que más o menos nos ubiquemos, para los que están de Monterrey, ¿no? ¿Qué más? Tenemos, bueno, pues volvemos a ver aquí el mapa. Ahí fue el general Taylor el que hizo la batalla de Monterrey. Y finalmente, bueno, pues vemos también al general Scott. El general Scott fue el que hace la invasión hacia Tampico y Veracruz. Aquí vemos al general Scott, Winfield Scott, que hace comanda la invasión a México. Va a tener una primera batalla cerca de Veracruz, que es en un lugar que se llama Cerro Gordo, pero la primera batalla importante es en Churubusco. Esta batalla, el ejército norteamericano, además de estar súper preparado y súper abastecido, son soldados que han estudiado toda una carrera militar. Tenemos varias universidades en Estados Unidos de orden militar y los soldados están súper preparados, tienen todo un estudio de cómo van a estar utilizando los diferentes armamentos. La verdad es que este ambiente bélico de parte de Estados Unidos
es el que caracterizó pocos años después la Guerra Civil Norteamericana. Entonces, al final, haber preparado tantos soldados, pues provocó que efectivamente después Estados Unidos se metiera en los años 60 en una guerra interna, en la cual también los mismos soldados van a estar combatiendo, pero pasa 12 años después. Y ahí vamos a ver que ese sentido bélico, pues al final repercutió internamente. Pero bueno, pues estos soldados están hambrientos de hacer batallas. Aquí el defensor de la ciudad va a ser el general Anaya. Y el general Anaya va a acudir a Churubusco, va a combatir y va a pedir ayuda de los estados. Dentro de todo, pues estamos en un gobierno federalista en ese momento. Y algunos estados dicen, no, nosotros no apoyamos a la Ciudad de México, ese es otro estado y nosotros no vamos a apoyar. Uno de los estados que sí apoyaron fue el estado de Guerrero, que sí agarró unos soldaditos desde Acapulco, los mandó a México, y cuando llegaron al campo de batalla de Churubusco y vieron los cañonazos, y vieron los rifles, y vieron el movimiento de los soldados, y vean lo que hacía una bala de las que llevaban, que tenía una tecnología superior de cartucho, que al final veían a los cañones arrasando árboles, rebotando por el piso y explotando y cercenando gente. Al final los soldados de Acapulco vieron el campo de batalla y asustadísimos se regresaron sin combatir. No, ya parece que yo me voy a meter en esa batalla, es una cosa espantosa. Es verdaderamente monstruoso, es un escenario terrible. Las descripciones de lo que pasó en Churubusco es una cosa horrorosa, es verdaderamente atroz. Y por supuesto es una demostración de poder. Quieren que la ciudad se rinda. ¿Por qué entraron por Churubusco si hay que entrar a la Ciudad de México? Y la Ciudad de México prácticamente es el centro, es el zócalo. Pues porque el ejército mexicano creyó que la parte de los Peñones, donde está el aeropuerto, era buena defensa. Por ahí tenía que pasar el ejército norteamericano, y lo que hizo el ejército norteamericano fue irse hacia un lado, irse hacia el flanco izquierdo, y dirigirse hacia lo que sería Churubusco, después hacia el Pedregal, y finalmente pasar hacia Chapultepec e invadir la Ciudad de México desde el lado contrario. Y pues precisamente eso es con una agilidad impresionante que los mexicanos no pueden controlar, entre otras cosas, porque no tienen preparación militar, no tenemos escuelas militares, menos en esa época, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, precisamente en ese escenario, es que se destruye el ejército mexicano en Churubusco. Cuando terminan llegando los ejércitos norteamericanos, piden el parque, a ver, danos todo lo que serían tus balas y tus armas, ¿no? Es parte del botín de guerra. Y el general Anaya contestó, ¿no? Pues si hubiera parque no estarían ustedes aquí, porque dice que se le acabó el parque, ¿no? Entonces al final el ejército va a dirigirse hacia el Pedregal, hacia la zona del Hospital Ángeles del Pedregal, para quienes conozcan la Ciudad de México. Ahí se va a dar otra batalla, la de Padierna. Después se van a ir a San Jacinto, a lo que sería el centro de San Ángel, y ahí va a haber otra batalla en donde van a destruir al batallón de San Patricio. Parte del apoyo que termina recibiendo México es el apoyo irlandés. Los irlandeses mandaron un ejército, porque la llegada del ejército norteamericano a la Ciudad de México fue casi un año. Las primeras batallas se dan en abril de 1846 y la Ciudad de México la toman en agosto del 47, en septiembre del 47, con la caída de Chapultepec. Pero, pues, vemos aquí al ejército de San Patricio, el batallón de San Patricio, combatiendo en San Ángel, y los van a atrapar a todos los miembros del batallón de San Patricio, a los que sobrevivieron. Los van a colgar en San Patricio, algunos los van a colgar en la iglesia de Tlacopac, ¿no? Ahora que se puso de moda por Lord Tlacopac en los noticieros. Y bueno, pues Tlacopac ahí van a colgar a todo el batallón de San Patricio. Actualmente en la iglesia de Tlacopac hay una placa en honor al batallón de San Patricio, al igual que la plaza de San Jacinto. Va a darse la siguiente batalla, que es en Molino del Rey, donde está la feria, y finalmente la defensa de Churubusco. Aquí estoy nombrándoles, bueno, la batalla de Padierna, desde ahí, desde donde actualmente está el Hospital Ángeles del Pedregal, es lo que se veía de la Ciudad de México. Y esta es la batalla de Chapultepec. Y por supuesto para los mismos norteamericanos sigue siendo un ejercicio real. Vean las cantidades de soldados que están combatiendo, y adentro los que están defendiendo el castillo son los cadetes, porque este es el colegio militar.
Entonces, la verdad es que a los cadetes se les dijo, como eran menores de edad, se les dijo que podían regresarse a su casa, pero pues el sentimiento nacionalista de la época es importante. Y al final terminan defendiendo la mayoría de los cadetes el colegio. Muchos cadetes murieron, se hace la leyenda de los niños héroes, pero bueno, pues uno de los niños héroes que estuvo ahí fue Miguel Miramón, que fue después presidente de México y después apoyó a Maximiliano en su gobierno. Y después va a ser fusilado Miguel Miramón en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, cuando fusilaron a Maximiliano. Pero bueno, pues ahí está metido Miguel Miramón, es uno de los cadetes que están defendiendo el colegio militar en ese año. Y finalmente, pues vemos la ocupación de la Ciudad de México. Algunas personas, por supuesto, odiando a los norteamericanos. Podemos ver aquí el edificio que me estoy imaginando que es el de algún edificio que está donde actualmente son centros joyeros en el centro, porque esta es la vista desde la calle de Madero. Y bueno, pues arriba del edificio vemos unas personas que tienen ahí unos rifles, pues son 3, con un ejército que está ocupando la plaza. A un personaje en el piso, lo podemos ver en el suelo, abajo, que está agarrando una piedra. Y pues los soldados haciendo su exposición de poder. Y vemos la catedral, y al fondo vemos el Palacio Nacional ondeando la bandera norteamericana el 16 de septiembre de 1847. La peor humillación que pudimos haber tenido en toda nuestra historia. Va a ocupar el ejército, ahí ya no va a haber combates. Santana, ¿dónde va a estar? Santana defendía a los Peñones. Cuando el ejército finalmente logra irse hacia la Ciudad de México y sabe que Churubusco va a caer, decide dirigirse hacia Querétaro. Y el ejército norteamericano ocupa la ciudad y el ejército de México que está en Querétaro se disuelve. Y finalmente, bueno, pues vemos que Santana va a terminar no combatiendo contra los norteamericanos. Lo van a tachar de cobarde y ese es uno de sus grandes también fracasos militares. Y finalmente, bueno, pues vemos que este es un escenario terrible, ¿no? Va a renunciar a la presidencia en aquella ocasión, su presidencia número 10, y finalmente se va a refugiar en Colombia. Y bueno, pues esa es parte de la historia. Van a ocupar la Ciudad de México hasta febrero de 1848. El 2 de febrero que se firma los tratados de Guadalupe Hidalgo, en donde a México le dan 2 millones de pesos por todo lo que sería el territorio que se pierde, que va desde San Francisco, San Diego, el mapa se queda corto porque es desde Oregón arriba hasta lo que sería Nuevo México y la orilla con Texas. Esta franja roja que pueden ver aquí arriba es parte de lo que se permitió que se mantuviera. Después se va a perder en otra negociación en el 53. No se va a vender como la mesilla. Si se fijan, ahora el mapa de México está en esta parte trazado como si fueran líneas totalmente rectas. Es porque se hizo sobre un escritorio. No respeta ninguna condición geográfica, no se exploró el lugar. Simplemente algún burócrata lo decidió en un escritorio con una regla. Y así estableció la frontera hasta llegar a lo que sería el Paso del Norte, que ya sigue lo que sería el río Bravo, que además para los norteamericanos termina siendo el río Grande, ¿no? Y bueno, pues se firman lo que serían los tratados de Guadalupe Hidalgo. Y esa es la historia de la intervención norteamericana. No sé si sobre eso hubiera preguntas, comentarios, dudas. ¿Cómo ven aquí el personaje nuevamente de Santana? ¿Cómo ven el escenario? Algunas personas pues efectivamente pugnaban porque, oye, pues ¿por qué no se ocupa todo? ¿Por qué no se convierte todo colonia norteamericana? Y entre otras cosas que porque los norteamericanos no quisieron, ¿eh? No queremos que todo el mundo se quede de la frontera para abajo, no queremos ese territorio, no queremos a los mexicanos. No es un tema, entre otras cosas, de superioridad racial. ¿Cuáles fueron las bases o la justificación de la invasión? No existe, hay una ocupación, hay un avance de un ejército norteamericano que se cruza la frontera en el norte y primero son repelidos con advertencias y después hay un enfrentamiento.
Pero ese tarda cerca de 3 meses en detonar la guerra, porque el ejército norteamericano estaba haciendo una exploración y sí rebasaron el territorio mexicano. Es un ejército muy chiquito. La verdad es que ya la idea de la invasión norteamericana existía desde hacía años y era la compra de todo el territorio para ocupar hasta el Pacífico. Había que llegar al Pacífico. Todo esto responde a 2 principios. Uno que sería el destino manifiesto, que propone que Estados Unidos, Dios los puso como un proyecto de nación, pues que tienen que dominar todo el mundo. Tienen que dominar primero todo lo que sería América Latina, a pesar de sus habitantes, ¿no? Que no saben gobernarse, que no saben elegir buenos gobernantes, que no saben organizarse, y por eso ese desprecio, ¿no? Esa es una parte de su doctrina expuesta en diferentes momentos históricos. El último fue precisamente con Donald Trump, que está desbordado de mensajes de destino manifiesto. Por el otro lado, también tienen una doctrina del presidente Monroe de los años 20 del siglo XIX. Él propone, precisamente con la posibilidad de que los europeos reinvadan México y reinvadan América Latina y ocupen territorios en América Latina, pues entonces ahí el presidente Monroe hace una ley o un principio que se llama la doctrina Monroe, diciendo América para los americanos. Claro que muchos lo interpretan América, todo el continente americano, para Estados Unidos. No consideran americanos al resto, ¿no? Son americanos de segunda clase, son de una subamérica, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hoy es parte de su mismo lenguaje, que América para ellos es Estados Unidos. Y bueno, pues esa es un poco la lógica. Yo creo que hoy es una realidad que la participación y las minorías latinoamericanas en Estados Unidos pues, son enormes. Entonces, al final ya no estamos hablando de un problema sencillo, es un tema que también explotó Donald Trump con las diferencias raciales. y hago aquí un posible comercial, ¿no? Todos los empresas deslocalizadas que se mandaron a China y que dejaron sin trabajo gente, son blancos, anglosajones, protestantes. Esas personas que se quedaron sin trabajo. Con la crisis del 2008 se vuelve algo todavía más patente. Pero sucede que además de repente está invadido por mexicanos, hasta de repente hay algunos que ganan mucho dinero, Jennifer López, ¿no? Selena Gómez, ¿no? Oye, aquí están presentes en la cultura y ganan mucho dinero y además aquí están presentes con puestos políticos, con puestos de trabajo. ¿Cómo es posible que estas personas sean superiores a nosotros? Y ese fue el coraje que explotó Donald Trump al decir, mira, todos esos desplazados son los que están encorajinados, que ven cómo ha ganado terreno un latinoamericano. Y precisamente es por la traición al gran proyecto de nación que Dios dispuso. Y bueno, pues efectivamente ese es el motivo, la justificación por qué toman el Capitolio vestidos de búfalos y con la bandera confederada al hombro, ¿no? Que nunca estuvo la bandera confederada en el Capitolio, ni siquiera en la Guerra Civil, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el escenario. Yo creo que sí hay un problema de cultura inmerso, y sí sé que además es un proyecto económico, porque después había que poblar esas zonas. Entonces también la siguiente fue hacer toda una campaña de la fiebre del oro. Entonces todas las colonias del este se tienen que ir al oeste, al viejo oeste, y pues se van a ir al Far West, ¿no? A la zona de San Diego, San Francisco, para recuperar, para obtener oro, el oro de la fiebre del oro, que eso es precisamente lo que marca un poco la historia del último tercio del siglo XIX de Estados Unidos. Entonces, más o menos, digo, no sé si logro ensamblar algunos de las partes del rompecabezas que conforma la historia de las intervenciones y la historia de México del siglo XIX, que sí podemos catalogar con estos eventos, ¿no? Que sí podemos más o menos ahí tener un hilo conductor. La línea de arriba, tú dices que es Canadá.
solamente la parte de Oregon. Hay una franja muy chiquita que sí llegaba al Pacífico, pero la verdad es que ni siquiera estaba poblada ni ocupada por Estados Unidos. Es parte de las negociaciones, pero la franja llega hasta Oregon. Arriba está Washington State, ¿no? Estado de Washington. Aquí. El estado de Washington. No lo sé, no ubico el estado de Washington dónde está. Sé que está al oeste, pero está por acá, por el centro, ¿no? Vamos. No, si llega al Pacífico, es donde está Seattle. De acuerdo. Sí, porque aquí el último punto es Oregon. Que el estado de Washington no es lo mismo que la ciudad de Washington. No. Correcto, Washington State. Está arriba de Oregon. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la siguiente intervención. La intervención francesa, segunda intervención francesa, porque la primera fue la Guerra de los Pasteles. Aquí vemos el final. Nos van a fusilar en el Cerro de las Campanas a Maximiliano en la aventura francesa. Un poco confuso para quien no repare en todos los detalles. Pero Maximiliano era austriaco. Su esposa era belga. Todos ellos son herederos de diferentes dinastías, diferentes grupos europeos de gobierno. La misma Carlota es sobrina de Luis Felipe, el rey burgués. Y bueno, pues al final van a mandar a Maximiliano en un proyecto de hacer un imperio mexicano, pero que sea una colonia francesa. El que va a patrocinar este tema va a ser Napoleón III. Napoleón III, que va a ser el sobrino de Napoleón el Grande. Ha logrado llegar al poder por medio de unas elecciones en el 48, pero después en 1851 dio un golpe de estado y se proclama dictador y después emperador. Y se corona como emperador y bueno, pues está siguiendo los pasos de su tío. Hay un escrito de la época que dice que Hegel comentaba que la historia se repite dos veces. La primera como tragedia y la segunda como comedia. Y era una crítica a Napoleón III diciendo, es una comedia, es una caricatura. Es Napoleón el Grande hecho caricatura. Y bueno, pues al final aquí vemos a Napoleón III gobernando, por supuesto un personaje que hizo bastante beneficio inicialmente para Francia, de crecimiento económico, de impulso internacional. Napoleón III participó en la intervención, con intervenciones con apoyo a la unificación italiana para debilitar a los otros estados europeos, con eso debilitaba a Austria, pero también provocó eso, los nacionalismos europeos. Y uno de los nacionalismos, el que se va a oponer a él, va a ser Alemania. Y va a surgir Alemania como estado, que va a ser la caída de Napoleón III. Entonces, ese es un personaje que además aquí estamos en pleno imperialismo y en pleno colonialismo. Los países requieren materias primas, requieren hierro, requieren carbón, requieren producción, requieren frutas, requieren un montón de productos y sus colonias son las que abastecen esos bienes. Y Francia tiene pocas colonias en la parte de Asia, pocas colonias en África, y bueno, pues una oportunidad de eso, y pues vamos a ocupar un territorio en América, en donde también explotemos la plata y los bienes que pueden salir de México. Y bueno, pues ese es uno de sus intereses, por eso, y ese interés es compartido con Bélgica, con Inglaterra, con España. Entonces, al final, bueno, pues él quiere ganar la carrera imperialista. Por el otro lado, tenemos en México que ya la gente está harta de Santana. Santana ha gobernado 11 veces, al final van a regresarlo de Colombia, lo van a volver a poner en el poder. Aquí la pregunta que me hacían hace rato, ¿y qué pasa? ¿Cómo hay gente que de repente ve por sus propios intereses? Pues es que hay gente que de repente se vio beneficiada en los malos gobiernos de Santana. Y esos mismos que se veían beneficiados, pues provocaron su mismo regreso, cosa que parece ridícula.
Es tal la crisis económica que Santana puso impuestos absurdos, puso impuestos a las ventanas. Una casa que tuviera una ventana, se mide la ventana y te cobra un impuesto por el tamaño de la ventana. Y puso impuestos a quien tuviera perros y gatos. Él fue el que dictaminó que se le cobraba un impuesto enorme a una persona que lanzara los orines a la calle, porque los aventaban desde las basinicas de los cuartos y los aventaban a la calle. Y entonces la gente pasaba y los mojaba. Entonces al final Santana fue el que puso, ¿saben qué? El que no avise, le vamos a poner una multa enorme. Y sucede que es de ahí de donde viene la expresión esa de que ahí va el agua o aguas, ¿no? Cuando te estás echando en reversa y le vas a pegar un poste, aguas, aguas. Ah, pues porque te están avisando que ahí va el agua, ¿no? Que ahí va la basinica a vaciarse para que no pases y no te van a mojar. Y bueno, pues la verdad es que todos esos actos, cosa que yo creo que lo de la basinica era correcta, pues al final el mismo Santana provocó mucha impopularidad. Y el desastre de todos fue que se coronó Alteza Serenísima. Se le daba un título de monarca, una monarquía. Entonces al final, al darle un título de monarca, la gente no lo soportó y hubo levantamientos. Aquí vemos la imagen de los liberales diciendo, bueno, pues es que tenemos que tener una constitución. La constitución se tiene que respetar, tiene que haber separación de poderes, separación de grupos de poder, todos regulados bajo la ley, con igualdad ante las leyes. Y bueno, pues es lo que provocó una revolución. Primero la revolución de Ayutla, que terminó tirando a Santana, que al final terminó huyendo otra vez del país. Y finalmente también, pues, la toma de poder en 1855 por parte de los liberales, el nombramiento de un presidente que era Ignacio Comonfort, y el origen de las leyes de reforma para que se hiciera la Constitución del 57. Y finalmente, bueno, pues hace la Constitución del 57 que trae incluido todo esto, que es una Constitución parecida a la del 17. La verdad es que la Constitución en el 17 cambia en algunas leyes, pero estructuralmente es muy parecida. Y bueno, pues al final es un avance en cuanto a lo que serían los órdenes legales, pero por supuesto muchos grupos afectados. Y eso provoca que en 1858 haya grupos en México que se levantaron en contra de la Constitución del 57. Grupos conservadores, principalmente un grupo dirigido por Félix Zuloaga. Félix Zuloaga va a levantarse en contra de los reformistas, en contra del gobierno de Comonfort. Van a hacer que renuncie Comonfort, lo cual hace que por leyes termine Benito Juárez en el poder como presidente. Van a perseguir a Benito Juárez, que va a terminar huyendo a Estados Unidos. Y finalmente, pues va a haber una guerra. Pero en esa guerra, finalmente, los liberales recuperan el poder en el 60. Va a haber diferentes enfrentamientos, diferentes grupos que van a apoyar a los liberales, a Juárez y sus seguidores. Las leyes se restablecen y en 1860 regresan al poder. Y los conservadores lo que van a hacer es, me quería adelantar aquí a esta parte, porque los conservadores van a ir a buscar a Maximiliano como alternativa. Es esta la imagen que quería mostrarles. Pero efectivamente creo que en orden vale la pena decir por qué de repente invaden los franceses. Los franceses van a ocupar un pretexto. El pretexto es que Juárez, cuando regresa, le proponen que tiene que reconocer una deuda externa enorme, una deuda externa que se le debe a Inglaterra, a España y a Francia. Y entonces sucede que él dice que va a suspender el pago de la deuda externa. Dice, no, yo no reconozco nada, no voy a pagar nada, el país está en crisis. Y esa suspensión del pago de la deuda externa origina que Inglaterra, Francia y España manden sus barcos y sus ejércitos a Veracruz. Y finalmente van a desembarcar en Veracruz, van a dirigirse a la Ciudad de México y Benito Juárez va a mandar una comitiva a negociar. Hace negociaciones con el ejército de los tres países y haciendo negociaciones logra restablecer un orden de pagos. ¿Sabes qué? Sí, vamos a pagar y vamos a hacer condiciones. Inglaterra y España aceptan las condiciones. Retiran a sus ejércitos
ejércitos se regresan a Veracruz y se regresan a sus países. Pero Francia no. Francia dice, no, ¿sabes qué? No, yo no pone condiciones inaceptables porque le interesa invadir México. Y el primer enfrentamiento se va a dar en Puebla. Entonces van a avanzar hacia Puebla, van a llevar 25,000 soldados franceses, un número enorme, comparado con, por ejemplo, con los 6,000 que llevó Santana al Álamo, ¿no? Va a llevar 25,000 soldados, los 25,000 soldados van a combatir en Puebla, y sucede que en Puebla va a haber una defensa tan férrea, tan entregada, tan patriótica, que finalmente los franceses van a perder en la batalla de Loreto y Guadalupe, antes de entrar a la ciudad, que va a ser bombardeada. Por eso las imágenes se ven aquí de la ciudad bombardeada, edificios destruidos, pero los franceses van a perder. Imagínate un ejército tan prestigioso como el ejército francés, un ejército para un general como Napoleón III, que no viene aquí, viene el general Bazán. Y al final, bueno, pues que van a perder. Entonces sucede que Napoleón va a terminar pidiendo que, bueno, la orden del ejército francés va a ser regresarse a un camino intermedio, se van a quedar por ahí por la zona de Orizaba y van a estar ahí esperando que lleguen refuerzos. Y Napoleón va a mandar 75,000 soldados. Al final se termina convirtiendo en un ejército de 100,000 soldados que ya no pueden ser detenidos, van a ocupar la Ciudad de México y finalmente van a utilizar todo el poder y van a ocuparlo hasta que se reconozca el pago de la deuda externa, pero como una ocupación colonial. Es ahí donde entra efectivamente esta escena, en donde vemos que el grupo de liberales vienen a ofrecerle a Maximiliano que vaya a gobernar a México. Claro que frente al ridículo de un Santana, pues efectivamente es una buena opción, pero también es un acto sumamente desesperado. O sea, al final, oye, ¿cómo que un austriaco viene a México? O sea, Maximiliano hablaba varios idiomas, pero no hablaba español en ese momento. Termina tomando clases para hablar español, cosa que aprende muy rápido. Y finalmente va a llegar a México convencido de que en México quieren que gobierne Maximiliano. ¿Dónde radica la legitimidad de Maximiliano? Que él es descendiente de los reyes católicos. Y es en ese sentido donde se le quiere reconocer que él puede ser emperador de México. Y por supuesto él, con su desplazamiento, él no va a ser emperador, él no es el heredero al imperio de su hermano. Su hermano va a ser el emperador Francisco José. Entonces él pues no ve un camino de buenas condiciones para que tome el poder en Austria, le parece una buena oportunidad para convertirse en un emperador y va a dirigirse a México. ¿Ya se nos acabó el tiempo? No. Todavía tenemos, ¿cuánto? 10 minutos, ¿verdad? 10 minutos, Héctor, sin problema. Me apuro porque todavía nos falta una. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, una fotografía de Maximiliano y Carlota. Es una fotografía real de cuando todavía están en Austria. La verdad es que muy llamativo la escena. Aquí son recibidos en Veracruz. La verdad, el recibimiento en Veracruz es bastante triste. Lo pintan aquí como parte de glorioso porque pues esa es la imagen publicitaria que quieren dar. Un grabado que estuvo circulando por México de cómo fueron recibidos. Pero al final, en el camino, primero los caminos son sinuosos, espantosos, son malísimos. En Puebla se construyó un puente para que pasara el emperador. Actualmente, ahorita es parte de la carretera federal México-Puebla. Se llama el Puente del Emperador. Y todavía existe ese puente. Y se construyó para la llegada de Maximiliano. Pero en el camino, la carreta se le volteó 2 veces. Entonces, ahí sale Maximiliano y Carlota los pobres por una ventana, volando. Al final, termina otra vez restableciendo la carreta, otra vez dirigiéndose a México. Cuando llegan a la Ciudad de México, los reciben en el castillo, un castillo gris que ve al Valle de México. La verdad es que es un castillo hermoso, pero muy descuidado. Él al final, a la hora que va a las camas, la cama donde va a dormir está llena de chinches. No puede dormir en esa cama, termina durmiéndose en la mesa de billar que tiene el palacio. Y bueno, pues prácticamente quiere ser un buen gobernante. El tema es que él también comparte que México debe de ser un país de leyes, un país de igualdad ante la ley, de instituciones, de grupos representativos. Y entonces al final, a la hora de que quiere gobernar, los mismos conservadores se ven muy
muy desilusionados. Se trajeron un emperador liberal. Entonces, ese es parte del fracaso del modelo. Y luego, por el otro lado, sucede que él trata de hacer buenas intenciones y trata de gobernar, pero no es nada popular por sus condiciones imperiales. También le da títulos nobiliarios como para hacer una corte. Entonces, bueno, pues de ahí es donde de repente el mago Septién era marqués de Querétaro, ¿no? Porque su tatarabuelo había sido marqués durante la época de Maximiliano, el mismo personaje que narraba el béisbol, ¿no? Este es el fusilamiento de Maximiliano. ¿Por qué se da el fusilamiento? Bueno, pues al final sí va a haber grupos rebeldes, van a estar rechazándolo y suceden varias cosas. Una es el abandono de Napoleón. Napoleón tiene problemas ahora en Europa, está ahora enfrentándose a Alemania. Alemania ahora sí ya se consolidó como país, unió a Prusia con los estados sajones, con los estados alemanes, y finalmente termina haciendo una república, y esa república alemana pues se contrapone a la toma de poder europeo, un tema que más o menos explica la historia europea durante los siglos XIX y XX, ¿no? Un país es el que quiere dominar al resto, todavía ahorita lo vivimos, ¿no? Como Alemania termina siendo hoy rescata a Europa de la crisis económica, e Inglaterra no se quiere someter, ¿no? Inglaterra quiere hacer su Brexit. Entonces, frente a esa escena, vemos que Napoleón termina retirando los ejércitos. ¿Sabes qué? Necesitó ejércitos en Europa y retira prácticamente a todos. Deja a Maximiliano en el abandono. Pero también la otra es que también Maximiliano, como las revueltas son enormes, termina decretando la ley negra, que es precisamente su acabose. Él dice que cualquier persona que sea agarrada con un arma en la mano va a ser fusilada sin juicio. Y por supuesto la medida es muy antipopular. Y finalmente va a terminar matando mucha gente, lo cual hace que mucha gente lo repudie. Termina los ejércitos de México, pues logrando ganar en las diferentes batallas. Él se va a ir a Querétaro a comandar al ejército para tratar de rescatar a su imperio y finalmente va a ser capturado en la batalla. Y bueno, pues va a ser fusilado. Dentro de todas las historias que se tienen, ahí está el Cerro de las Campanas. Esta que se ve parece caricatura, ¿verdad? Pero es una fotografía retocada. Es una fotografía, no es una pintura. Y sucede que Maximiliano está del lado derecho, pidió que Miramón estuviera en el centro y que al final fuera el que muriera porque le quería conceder un puesto de honor. Maximiliano va a ser fusilado. Aquí va a estar el cuerpo de Maximiliano. Va a ser embalsamado en Querétaro. Para embalsamarlo van a cometerse una serie de tonterías y errores gravísimos. Una de tantas es, por ejemplo, que el mismo doctor, dentro de su corrupción, va a terminar permitiendo que pasen un montón de personas a cortarle la barba. Entonces le cortan pedazos de barba a Maximiliano y se los llevan como recuerdos. Dentro del embalsamamiento le quitan los ojos porque los ojos ya se le hundieron con todo el tiempo que estuvo ahí reposando. Los ojos se le hunden, le quitan los ojos y entonces le tienen que poner ojos de vidrio y le ponen ojos negros cuando él tenía los ojos azules. Y parte del destrozo. Luego lo van a traer a la Ciudad de México y lo van a tener desnudo, exhibido, y después lo van a vestir y lo van a poner en la catedral que la gente pase a verlo, cosa que es llamativo para la época de Benito Juárez, ¿no? Como que quería hacer una demostración de que estaba muerto. Pero en el camino de Querétaro a México, me brinqué esa parte, en el camino de Querétaro a México, el ataúd se les cayó de la carreta que lo traía. Y ahí fue a revolcarse el cuerpo con una barranca y lo fueron a sacar. Entonces, una cosa terrible, el pobre cuerpo de Maximiliano. Bueno, fíjense, el cuerpo de Maximiliano después lo van a subir a un barco en Veracruz. Y en el camino de México a Veracruz otra vez se les va a caer. Y en el barco de México a Austria, de México a Europa,
el barco se les va a llenar de agua a la bodega donde estaba el cuerpo de Maximiliano. Cuando llega, su mamá no lo reconoce, dice, no, ese no es Maximiliano. Cosa que además parece un absurdo, ¿no? Porque esta es la fotografía, toma una fotografía y dice, no, una vez está Maximiliano. Dice, no, ese no es mi hijo, eso no es cierto, es mentira. Hay una leyenda de un personaje que se llama Justo Armas. Se sabe que Maximiliano era masón y se dice, dentro hay todo un estudio al respecto que propone que Maximiliano no fue fusilado. Se hizo una simulación, no lo fusilaron, lo mandaron al exilio, lo mandaron en un barco a El Salvador. En El Salvador vivió un personaje que se llama Justo Armas. Un personaje que vivía descalzo y que no, tenía que estar ahí sin zapatos en el pueblo donde vivía. Le preguntaban que por qué andaba descalzo y él contestaba que él le agradecía a la Virgen de Guadalupe desde El Salvador, que le agradecía a la Virgen de Guadalupe porque le había salvado la vida. Y este personaje que vivía con los pies descalzos escribió esta palabra que la vemos abajo y vemos arriba la firma de Maximiliano, por si pueden hacer una comparación grafoscópica. Está Don Justo Armas abajo y lo vemos la firma de Maximiliano arriba. Estos son, cuando se murió Justo Armas, se encontraron estos cubiertos en su casa que son del Imperio Mexicano. Esta es la fotografía de Justo Armas. Y el del lado izquierdo es Francisco José, el hermano de Maximiliano. Mucha gente dice que el parecido es sorprendente. Unas personas que hablaban austriaco llegaron al pueblo donde vivía Justo Armas y hablaron con él y él se puso a hablar perfectamente. Y una persona le expresó, porque él hablaba austriaco y daba clases de austriaco a la gente daba clases de alemán, debe ser. Daba clases a la gente del pueblo y alguna persona le expresó, oigan, ¿este señor quién es? Porque habla como si fuera un noble europeo. Y bueno, pues al final este señor se murió. Entonces, bueno, pues la verdad, se murió en los años 30 del siglo XX. Y bueno, pues mucha gente dice, no es que Maximiliano no lo fusilaron, sino que se terminó yendo a El Salvador, ahí vivió. El caballero de los pies descalzos, lo pueden buscar en internet. Es un caso bastante llamativo, muy interesante. El caso de Don Justo Armas, que mucha gente afirma que es Maximiliano. Y bueno, pues vemos la quinta intervención francesa. Me dejan nada más un minuto para que terminemos. La intervención en la época de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, que dio el golpe de Estado en contra de Francisco Madero, finalmente es gobernante en 1914. Y los norteamericanos van a invadir Veracruz. Vemos aquí las imágenes del ejército norteamericano desembarcando en Veracruz. Vemos tomando la ciudad y que fue parte de lo que provocó la caída de Victoriano Huerta. Vemos aquí, por ejemplo, desde San Juan de Ulúa, la defensa de la ciudad lanzó un torpedo. Tenían torpedos que tenía Porfirio Díaz preparados para en caso de una invasión. Y tenían un supercañón, pero ese no fue utilizado. Pero si vemos fotografías aquí, mira, el torpedo es impresionante de la defensa de Veracruz, de la invasión norteamericana, para desconocer el gobierno de Victoriano Huerta, que al final sí renunció precisamente más que por la Revolución Mexicana, por esta invasión. Y vemos otro caso llamativo, que sería la del general Pershing, que se metió a buscar a Pancho Villa. Metió un ejército, el ejército estuvo varios meses buscando a Pancho Villa, un ejército enorme. Vemos ahí cómo se pierde en el horizonte la cantidad de soldados y no encontraron a Pancho Villa. Este ejército después fue retirado porque Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial. Y entonces el general Pershing fue a comandar al ejército norteamericano en ese lugar. Y bueno, pues no deberíamos de dejar de nombrar a Joel Poinsett, el embajador de Estados Unidos en México en los años 20 del siglo XIX, que fue un gran participante de las intervenciones y del conflicto que tuvo México. A él se le explican muchas de las razones de por qué hubo cambios de presidentes, que llegaron al caso, por ejemplo, de 1845, 1850, tuvimos 12 presidentes, ¿no? Cosa que es impresionante. Pero bueno, pues un poco eso es lo que quería yo platicarles el día de hoy, platicarles acerca de las intervenciones. Tenemos muy poquito tiempo,
yo hubiera querido que platicáramos más detalle, pero bueno, pues esta fue la plática del día de hoy. ¿Cómo ven? Muy bien, muchas gracias. No sé si valga la pena también mencionar cuando cae Maximiliano, los conservadores, a manos de los liberales, encabezados por Benito Juárez, también hubo apoyo de Estados Unidos. Y bueno, se tiene la historia muy reconocido Benito Juárez en nuestro actual gobierno, ¿verdad? Pero habrá que también mencionar pues que Benito Juárez firmó un tratado MacLean-Ocampo con Estados Unidos, donde le daba a Estados Unidos una servidumbre a perpetuidad, cruzando todo nuestro país, de norte a sur, este a oeste, donde nosotros tenemos que mantener esa servidumbre y cuidarla con nuestros recursos. Afortunadamente, no se sancionó ese tratado porque el Senado de Estados Unidos lo consideró demasiado leonino y no lo aprobó Estados Unidos. Rechazó pero eso hizo Benito Juárez. Lo rechazó el Congreso de Estados Unidos y efectivamente era se cedían dos espacios de terreno, además de otra serie de características, pero se cedía el istmo de Tehuantepec y un paso que iba desde California hacia el Golfo de Cortés, hacia el Mar de Cortés. Y pues prácticamente esos dos territorios se concedían a Estados Unidos como parte de su llegada hacia esa zona que seguramente comercialmente les convenía mucho, ¿no? Y fue un tratado que sí aceptó Juárez para el apoyo norteamericano al ejército liberal. Y bueno, pues al final ese es parte del escenario que se dio en los años 60, ¿no? Y que efectivamente también sería parte de la misma intervención. ¿Qué más? No sé si hubiera otros comentarios. Y si no, pues yo les agradezco mucho. La verdad es que es un tema bien interesante. A mí me apasiona. Espero haberles transmitido mi pasión, porque yo creo que el tema, además de ser muy atractivo por todo lo que pasa, pues es un tema que al final nos compete como ciudadanos, como mexicanos, como miembros de esta sociedad, que al final termina dando también un panorama que nos explica mucho de lo que somos, ¿no? Y bueno, pues espero que haya cumplido un poco las expectativas que tenían sobre lo que serían estos eventos del siglo XIX, y bueno, pues incluimos uno del siglo XX, que sería la parte de la intervención en Veracruz. Y pues nada, pues sería todo. Muchas gracias a todos y no sé si hubiera más comentarios. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Pues si ya no hay más comentarios, gracias a todos. Muy interesante la presentación. Que tengan muy buenas noches. Y Ani, ¿cuándo es la siguiente sesión? ¿En el próximo módulo de continuidad? Sí, lo estaríamos agendando para febrero. Para febrero. El módulo de continuidad. Muy bien. De cualquier forma, a través de las coordinadoras de su programa les avisamos la fecha. Anita, saludos, Héctor, felicidades, padrísimo, ¿eh? Gracias, aquí felicidades. Unos comentarios al final que no leímos. No, estuvo aquí el comentario de Manuel Ortiz que dice: Antonio López de Santana, Hugo López Gatell, Andrés Manuel López Obrador, no deberíamos prohibir cualquier López. Híjole, pues yo creo que estarías con eso atacando todo lo que sea. Hay una distribución de los apellidos en México y hay López en toda la zona de Sinaloa y hay López en todo lo que sería Chiapas. Entonces, no te creas que la propuesta va a ser muy aceptada en esos estados. Y bueno, pues aquí tenemos otro de Juan Héctor Vargas, gracias por la sesión muy interesante, y Luis Sandoval, muy buena presentación. Muchas gracias a todos. Buenas noches, que les vaya muy bien. Gracias. Buenísimo, Héctor. Gracias. Hasta luego. Bye. Felicidades, Anita. Bye, Enrique. Gracias. Que descansen. Igual. Bye.